Buenos días otra vez a todos, bienvenidos. Bueno, abrimos, ¿no?, Juan capítulo 3. Sé que, los que, llevamos tiempo, ¿no?, escuchando la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, pues hemos oído, hemos escuchado, ¿no?, muchas veces, pues, sobre este acontecimiento, sobre esta maravilla, sobre este milagro, ¿no? Y lo hemos escuchado tanto, probablemente porque aquí vamos a leer, Jesús dice que es que sin ello es imposible. Es imposible estar en el reino de Dios, es imposible ver el reino de Dios, no hay ninguna unión, ninguna comunión con Dios si no se nace de nuevo, ¿no? Si no se nace de espíritu. Pero como vamos, ¿no?, como dijo José al principio, como vamos en un orden, pues ahora, ¿no?, como se dice, toca esta parte, ¿no? Y algunas personas, ¿no?, que estudiosos, ¿no?, de la Biblia, pues dicen que es una manera buena, no dicen que es la mejor, ¿no?, ni que es la única, pero es una manera buena, ¿no?, de estudiar la palabra de Dios en un orden, ¿no? Porque de esta manera uno estudia, uno lee, uno aprende todo el consejo de Dios, ¿no? Uno no salta solamente las cosas que, pues mira, esto me toca más y lo que me toca menos, pues esto nunca lo leo, nunca lo escudriño, nunca lo hablo, nunca me pregunto, ¿no? Como no me toca o como no me interesa mucho, pues a veces no podemos saltar, ¿no?, la palabra de Dios. Pero por eso es bueno, ¿no?, cuando uno lee, estudia, ¿no?, pues a poder hacerlo en orden, siempre entendidos que para todo dependemos del Espíritu Santo, ¿no?, para entender, para aplicar y para predicar la palabra de Dios, ¿no? Y aquí en el capítulo 3, ¿no?, y el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y sabemos que la Biblia no fue escrita ni con capítulos ni con versículos. Sí, la Biblia fue escrita, ¿no?, y más en aquella época pues no había mucha gramática, no había mucho que si las comas, que si dos puntos, ¿no?, como no, que si paréntesis, ¿no? Estas cosas en los idiomas antiguos no había, ¿no? Y la Biblia fue escrita, ¿no?, así seguido, ¿no? Y los evangelios, este evangelio, pues Juan lo escribió seguido, ¿no? Entiendo que esto duraba unos días o no sé cuánto tiempo, pero él iba escribiendo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor podría ser, no puedo decir con seguridad, no, pero a lo mejor había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Lo que Juan hace como resalta, ¿no?, entre todas estas personas que anteriormente estaban en el templo, los que hacían mercancía, los que hacían negocio, ¿no?, con las cosas del Señor, aquellos que aparentemente creyeron, pero Jesús no se fiaba nada de ellos, pero a lo mejor este hombre era un poco diferente, podría ser, por eso le resalta a él y pone su nombre. No lo dice así, ¿no?, pero no quiero añadir, ¿no?, pero había un hombre, ¿no? A lo mejor por eso, ¿no?, empieza a hablar así, ¿no? Creo que va unido, ¿no?, con el texto
que viene anteriormente, ¿no? El tema de los capítulos y versículos está puesto, bueno, un hombre se esforzó para ponerlo y organizarlo para que nos sea más fácil, ¿no? Porque imaginaos qué difícil nos sería. Ya aún así, a mí me cuesta difícil entender, y imaginaos sin capítulos, sin versículos, sin puntas, sin comas, sin cómo sería, ¿no? Estar leyendo y todo el rato ahí a ver, ¿no? Y es una gran labor la que se hizo, ¿no? Pero el texto al principio fue escrito seguido, ¿no? Y puede ser que este hombre tenía algo diferente, ¿no? Que por esto le resalta, ¿no? Y este hombre, ¿no? Pues viene a Jesús con cierta sinceridad, ¿eh? Y luego vamos a ver que este hombre, pues aparente o parece que es bastante sincero, ¿eh? Y como dijo José al principio, y como dice aquí que este hombre era un fariseo, ¿eh? Era un hombre que estaba separado de muchas cosas comunes y, ¿no? Era un hombre seguramente bien instruido en la palabra de Dios. Era un hombre principal, era un hombre reconocido, ¿no? Un hombre que tenía cierta autoridad, cierto reconocimiento, ¿no? Pero eso no era suficiente, ¿no? Esto no era suficiente, es lo que Jesús le está intentando, lo que Jesús le estaba pues explicando y diciendo, ¿no? Y dice que él vino a Jesús de noche. Bueno, a lo mejor vino cuando ya no había mucha gente para poder hablar a solas, o porque tenía vergüenza, o no quería que estos, de los cuales Jesús no se fiaba, y que estos que hacían mercancía de las cosas de Dios, que le vean, como él va a Jesús en otra actitud, ¿no? Que no estaba a lo mejor de acuerdo, ¿no? Con muchos de los fariseos que abiertamente y directamente rechazaban a Jesús, a tal punto que le entregaron a la muerte, ¿no? Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Él le reconoce que eres alguien que viene de Dios. ¿Por qué lo reconoce? Lo que José mencionó, por las señales. Y el Evangelio de Juan habla bastante, utiliza esta palabra señales, refiriéndose a varios milagros que Jesús hizo. Y utiliza señales porque al final el punto final de un milagro no es milagro en sí. Cuando Jesús convierte agua en vino, el punto final no era que haya vino, sino que Él manifestara su gloria y que los que le veían ahí, sus discípulos, creyeran en Él. Aquí mismo al final de este Evangelio, el capítulo 20, los versículos 30 y 31, no muy, también creo que oídos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales, muchos otros milagros que indicaban, dice, hizo y muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Y al final vamos a ver a Jesús aquí en el capítulo 3, ¿no? Hacia dónde le lleva a Nicodemo, ¿no? O qué es lo que sucede, qué es lo que tiene que suceder, ¿no? O qué es lo que sucede cuando uno nace de nuevo, cuando uno nace del Espíritu, ¿no? Entonces, el propósito de este libro, de las cosas que nosotros leemos en este santo libro, es que recibamos la vida eterna creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso habla señales, porque estas cosas indicaban quién es Jesús, ¿no? Y esto, como antes mencioné, en la boda de Caná, después dice, sus discípulos al ver señales, creyeron en Él.
porque Él manifestó su gloria. ¿Qué gloria? La gloria del unigénito del Padre, la gloria de Hijo de Dios, la gloria de Dios que se hizo carne. Esta gloria Él manifestó y ellos creyeron en Él. Pero este propósito no solamente que se cumplió en ellos, es que se cumplió en muchos de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de este libro tan santo, tan precioso que tenemos todos aquí presentes en nuestras manos, ¿no? Y este propósito no se está cumpliendo, se cumple y se cumplirá. Y vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios utiliza este libro para que uno pueda nacer de él, para que uno pueda tener esta naturaleza nueva, este corazón nuevo, para que pueda tener unión, comunión, que pueda ser compatible con la naturaleza divina, con la naturaleza de Dios, ¿no? Y aquí dice, no, el 31 dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre, en el nombre de Jesús, bajo la autoridad, bajo la potestad, bajo la intercesión de Cristo Jesús. Así podemos tener vida, solamente y únicamente. Bueno, volvamos aquí a Juan, al 3. ¿No? Y vemos como este hombre le reconoce como un maestro, y le conoce que alguien que vino a Dios. Vemos que de una manera este propósito de las señales también se estaba cumpliendo en este hombre Nicodemo. Luego ya, bueno, aparece su nombre después, no saben si es el mismo o no lo es, pero, ¿no? Y dice el versículo 3, ¿no? Y bueno, no, como que Jesús de repente, ¿no? No es que cambie de tema, ¿no? Lo que yo entiendo, yo no sé si Jesús al ver la sinceridad, al ver la necesidad de este hombre, le habla alto y claro, sin ningún tipo de rodeo, ¿no? Y respondiendo Jesús le dijo, el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y esto lo hemos repetido, es imposible. No se puede, ¿no? No hay otra manera de ver el reino de Dios. Solamente nacer de nuevo, solamente nacer de lo alto, ¿no? Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, claro, nacer de nuevo, a nacer de lo alto, humanamente, carnalmente, que él piensa que, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre para nacer otra vez? Pero Jesús, ¿qué le dice Jesús? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Si fuera posible que una persona regrese al vientre de su madre, ¿cómo nacería? ¿En qué condición? De la misma manera que anterior, en pecado, destituido. Entendemos que un bebé, un niño pequeñito, mi entender, al no tener conocimiento por la ignorancia, pues si cuando fallece, porque sabemos que fallece, va al cielo, va con el Señor, ¿no? Pero si un niño, si yo volvería al vientre de mi madre, nazco otra vez y crezco, mentiría, bueno, haría de todo porque nacería como pecador, ¿no? Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se puede mezclar. No se pueden mezclar. No se puede un poco de la carne, un poco de lo mío y otro poco del Espíritu, no. Sino tiene que ser y es una obra, como dice, del Espíritu, ¿no? Y Jesús utiliza esta expresión, ¿no? Y el versículo 3
Y en el 5 dice, de cierto te digo, ¿no? Y ya sabemos que este desierto utiliza la palabra amén, amén, te digo, ¿no? Con una seguridad. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito del Padre y porque Él tiene toda la potestad y toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Y dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible, ¿no? Y esto, nacer de agua y del Espíritu, al final esto va en paralelo con nacer de nuevo, nacer de lo alto, ¿no? Y a veces algunos lo interpretan como que el nacer de agua es el bautismo y nacer del Espíritu no es la obra del Espíritu, recibir el Espíritu. Yo cuando veo el versículo 3 veo que es un nacimiento, y que no es un nacimiento, aunque a veces parece por algunos textos, ¿no? Pero al final no es un nacimiento como en etapas. No es que, pues bueno, ahora estoy arrepentido y después de un tiempo creo y después de otro tiempo nazco de nuevo. Creo que este nacimiento es un nacimiento, que es un acontecimiento único. Ahora, experiencias de este nuevo nacimiento son diferentes. Son diferentes en los testimonios bíblicos, ¿sí? Pablo iba un camino a arrastrar, dice que entraba en casas y arrastraba a los cristianos. Y en este camino Cristo se le reveló. Pero tenemos Cornelio, que era un hombre piadoso, ¿no? Y que, bueno, Dios manda a Pedro, ¿no? O tenemos los discípulos que Jesús les iba recogiendo por ahí. Y tenemos entre nosotros testimonios. Hay personas que te pueden decir, yo este día nací de lo alto. Pero hay otras personas que te pueden decir, yo no sé qué día, pero yo de repente me di cuenta que he nacido de Dios. Y es como no es nacer de lo alto, no es completamente paralelo como el nacer del natural, ¿no? de la carne, ¿no? Pero también en esto, ¿no? A veces hay, como cuando uno nace, claro, yo no me acuerdo, no tengo ni idea, con 1 año, 2 años, no tengo ni idea que existía. Yo tengo un poco idea de que existía, pues con unos 5 años me recuerdo de alguna cosa. Pero los primeros 4 años de mi vida no me acuerdo de nada, absolutamente de nada, pero estaba vivo. Y esto a veces sucede, ¿no? En las personas que nacen de lo alto, ¿no? Pero como tiempo pasa, ¿no? También hay señales, ¿no? Aquí estas señales que Jesús hacía eran para mostrar quién es Él y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Para que creyendo en Él nazcamos de nuevo, que al final es de lo que se trata, creer en Él. No, pero hay señales y hay indicaciones de uno que es nacido de Dios. También las hay. También podríamos decir, hay señales de un cristiano, hay indicaciones en la vida de una persona que muestran, que manifiestan que es nacido de Dios, ¿no? Y esto si haya tiempo, y pues bueno, lo miraremos al final, ¿no? No sé el tiempo que vamos a tomar, ¿no? Y hay señales, ¿no? Indicaciones muy importantes, fundamentales, que tiene que haber, y por las cuales sabemos hasta nosotros mismos si hemos nacido de Dios o no, ¿no? Y vemos, ¿no? Como que Nicodemo al no entender y le pregunta, ¿no? Y hace esta cosa a Jesús, pero ¿cómo es que puede, no? Y Jesús como que le da un poco más de detalles, como que Jesús le da un poquito más de explicación, ¿no? O más afirmación. No, si no naces del Espíritu y del agua, no puedes entrar en el reino, ¿no? Hay también, algunos hablan de nacer del agua, lo comparan con la palabra, o nacer del agua, nacer del Espíritu, que bueno, que se podía
tener como también sinónimos, porque a veces el agua se utiliza para el espíritu, ¿no? No voy a intentar, no estoy intentando poner ninguna fórmula. Ninguna fórmula, no, estos son los pasos para nacer de lo alto. No lo pongo ni lo puedo poner. ¿Por qué? Porque luego Jesús dice que el que nace del Espíritu es como el viento, que este nacimiento es algo que es real, que sucede, pero para nosotros es inexplicable. Humanamente no se puede colocar, no se puede hacer una fórmula de este acontecimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a leer en Santiago, capítulo 1, ¿no? Que podamos ver que sí la palabra del Señor tiene que ver, y ya lo hemos visto, el Juan dice, estas señales se han escrito en este libro para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Y vemos que las palabras de este libro van muy unidas a la obra del Espíritu Santo. Y aquí en Santiago capítulo 1, el versículo 17 y 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El Espíritu Santo utiliza las palabras, los argumentos santos de este libro para que nos haga nacer. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. No nos hicimos nosotros mismos. Y yo sé que ahí hay, yo no lo puedo explicar, ni lo quiero explicar, y que ahí, pues bueno, podemos entenderlo de una perspectiva, de una manera, pero aquí lo que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Este don perfecto, este regalo perfecto de nacer de lo alto, es algo que el Señor hizo de su voluntad, utilizando su santa palabra, ¿no? Y bueno, volvamos al 3. Dice el versículo 7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Y dice Jesús, no te maravilles. Y yo no lo pienso, ¿y cómo no me voy a maravillar? ¿Cómo no me voy a maravillar de que Dios de su voluntad nos hace renacer en una vida nueva? De que podemos, al creer en su santo nombre, tener vida y vida eterna. ¿Cómo no me voy a maravillar? ¿Cómo no me voy a asombrar? Pero Jesús dice, no te maravilles. Yo no sé si se refería, no intentes entenderlo y explicarlo en tu mente. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este nacimiento es algo que viene del Espíritu. Y intentar explicarlo esto y formalizarlo o colocarlo en pasos y ponerle mis maneras o mi cuadro, mi esquema, es como intentar explicar el viento. ¿No? Creo que no se sabe que no el viento, pero no se puede explicar dónde exactamente comenzó y dónde exactamente termina, ¿no? Así también el nacido del Espíritu, este nacimiento, no es algo que se puede explicar, pero es algo que es real y evidente.
Y al ser real y evidente, como dije antes, hay unas evidencias claras. Hay unas manifestaciones claras y evidentes de que uno ha nacido del Espíritu. Y si no hay estas evidencias claras, que luego veremos algunas, habrá muchas, ¿no? Pero veremos algunas que yo las considero principales. Si no las hay, es que probablemente no se ha nacido de nuevo. Y si no se ha nacido de nuevo, no se entra en el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, ¿dónde se queda uno? ¿Dónde se queda si no entra? Fuera. Se queda fuera del reino de Dios. Se queda sin la vida eterna. Y yo sé que hay personas, y yo no sé, tiempo, años, meses que lleva. Sé que hay, sabemos que las ha habido, ¿no? Que han estado y bueno, podían ser como este hombre fariseo, este hombre importante, este hombre reconocido, que sabía cosas, entendía cosas, pero que nunca había nacido del Espíritu, ¿no? Sin la obra del Espíritu Santo no hay absolutamente nada, ¿no? Porque lo que es del Espíritu, pero lo que es de la carne no es del Espíritu, sino de la carne, ¿no? Y el 9 dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? El cómo, ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús aquí, y puede leer hasta el versículo 15, le lleva, o hasta el 16, le lleva a un punto, a una cosa. Dice, dice 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues sí, él era maestro de Israel, el hombre que ha dedicado mucho tiempo a leer la palabra de Dios, pero no sabía esto. Fijaos, no sabía lo necesario, lo imprescindible, sin lo cual no se puede, y es nacer del Espíritu. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, uno nacido del Espíritu, uno nacido de Dios, es uno que ha creído en Cristo Jesús. Dice que Jesús dice, lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos. ¿Qué le da a Jesús esta seguridad de hablar de esta manera? Yo creo que por el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es Jesús? ¿Es un maestro? ¿Es un profeta? ¿Un hombre sabio? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Es el Dios, el Hijo. Por eso Él sabe todas las cosas. Por eso Él testifica lo que Él ha visto. Porque Él es Dios. Y por eso cuando tú rechazas esta palabra, lo dice el apóstol Pablo, no sé muy bien, no rechazas al hombre que te la predica, que te la habla, o ¿cómo se llaman estos los que hacen libros? La imprenta, ¿no? ¿Cómo se hace, no? La edición de esto, del otro, ¿no? Como el distribuidor de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se llama? Las casas que producen libros, ¿cómo se llaman? Editorial, muy bien. No estás rechazando la editorial que ha sacado esta versión, sino estás rechazando al Dios
mismo. Al Dios mismo. Estás desechando a Cristo Jesús, estás rechazando al único que te puede salvar, al único que te puede librar, al único que tiene esta autoridad y esta potestad, ¿no? Porque dice el Hijo del Hombre, dice que está en el cielo, no otra cosa que no. Por eso es importante entender Jesús, Dios, hombre, dos naturalezas, una sola persona, ¿no? Y dice, no, el 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entiendo que se refiere su levantamiento en la cruz del Calvario. Y ahí tenemos tres veces, ¿no?, que Jesús dice, es necesario. Pero para que el primer necesario se pueda cumplir, para que podamos nacer de lo alto y entrar en el reino de Dios, hay algo que también es necesario, que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario. Si Cristo no muere en la cruz, nadie entra en el reino. Si Cristo no muere en la cruz, Adán, Eva, Abraham, Moisés, Noé, Enoc, David, Salomón, Sansón, Rahab, todos se quedan fuera. Pedro, Pablo, Juan, Andrés, Cornelio, todos se quedan fuera. Ahora, ¿por qué se pueden hacer de nuevo? Porque Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Él ha cumplido, Él estaba ahí atendiendo mi necesidad. No era necesario para Él, porque Él, aunque descendió, Él estaba en el cielo. Pero para que yo pueda ir al cielo, para que yo pueda nacer del Espíritu y entrar en su reino, era necesario que Él fuese levantado en la cruz. El 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y luego, bueno, Jesús aquí sigue hablando, ¿no? Yo no quiero alargarme aquí más, porque todo es como un discurso, ¿no?, que habla quién es el que viene a la luz, quién hace las cosas en Dios, ¿no? ¿Quién hace las cosas en Dios? ¿Cuándo podemos hacer cosas en Dios? Cuando hemos nacido de Dios. Vamos a ver en Primera de Juan. Yo tengo aquí, vale, el capítulo 3. Bueno, aquí en Primera de Juan hay muchas indicaciones, muchas señales que deben de haber y estar en los que han nacido de Dios. Y yo, bueno, voy a leer aquí algunas, ¿no? Dice el 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Al ser levantado en la cruz y resucitar de los muertos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, hay una señal, hay una indicación. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque es más listo, porque es más entregado. ¿Qué dice? ¿Por qué no practica el pecado el que ha nacido de Dios? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y entendemos, por eso aquí habla de la práctica del pecado.
porque todos a veces pecamos y aunque hemos nacido de Dios, a veces tropezamos, envidiamos y tenemos, ¿no?, nuestras caídas, ¿no? Pero no vivimos en una práctica pecaminosa. Nuestro ámbito de caminar, nuestro ámbito de andar en el trabajo, en la casa, en donde sea, no es pecar. Además, uno que es nacido de Dios no se siente para nada cómodo cuando peca, porque sí que peca, ¿no? Sí que peca, pero no anda, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. No está diciendo que el que no practica el pecado, éste nace de Dios. No está diciendo que vale, quiero nacer de lo alto, dejaré de pecar y voy a nacer de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que la consecuencia, la indicación, la señal de que hemos nacido de Dios es que no practicamos el pecado. Porque Dios ha sembrado, ha puesto algo en nosotros y es su Espíritu Santo. Es la simiente de Dios que está en nosotros, ¿no? Vamos a ver el capítulo 5. Bueno, vamos a leer primero el 18. No solamente que la simiente de Dios está en nosotros, sino dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. No, dice, no practica el pecado, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay una protección, no sé si decirlo, a lo mejor estoy confundido, pero hay una protección interior, una simiente, presencia de Dios en nosotros, los que hemos nacido de Dios, y luego hay una protección exterior, que el maligno no nos toca. Bueno, vamos a leer aquí también el capítulo 5. Bueno, quería leer este porque iba con no practicar el pecado, ¿no? Pero aquí el 5, del 1 al 5, leemos esto y ya termino. Pero estas serían las señales, ¿eh? Jesús tenía las suyas y uno nacido de Dios tiene que haber también estas señales en él. Y si no las hay, probablemente no ha nacido de Dios. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿no? Y aquí con esto también hay diferentes pensamientos, pero lo que yo estoy viendo, que el creer en Jesús y nacer de Dios no se puede separar para nada. No se puede, no, yo creo, pero no he nacido. No es bíblico. No es lo que el libro de Dios, el santo libro de Dios, nos enseña. Dice, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y no solamente, y como es nacido de Dios, y tiene la vida de Dios, y tiene una unión, una comunión con Dios, también dice, y todo aquel que ama al que le engendró, todo aquel que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra evidencia, otra señal,
no solamente que amamos a Dios y tenemos comunión con Él por el Espíritu Santo, sino que también amamos a los hermanos y tenemos la comunión con ellos. Y si tu comunión no está, tu unión común, tu relación no está con los creyentes, con los hermanos, o tu relación con los demás está basada en otras cosas que no tienen que ver con los mandamientos de Dios, tienes que preguntarte si verdaderamente has nacido de Dios. Porque otra consecuencia de uno nacido de Dios que tiene amor y comunión con los cristianos. Ahora, ¿tú con quién pasas tu tiempo? ¿A quién te arrimas? ¿A quién te acercas? ¿Con quién estás habitualmente cuando los que vivimos en Reto no nos toca estar hablando un poco de la comunidad, de la vida en la comunidad? ¿Con quién estás? Y cuando estás, ¿qué relación hay? ¿Qué unión hay? ¿Qué es lo que une? ¿De qué se habla? Esto ya cada uno sabe. Si no hay comunión con creyentes, o si hay una unión, una relación que está basada en todo, menos en las cosas santas, es probablemente porque no has nacido de Dios. Porque dice, el que ha nacido de Dios ama a Dios y ama al hermano, ¿no? Dice el 2, dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos, amar a Dios, ¿no? Podemos decir, la evidencia de que hemos nacido de Dios es que amamos a Dios. Y la evidencia de que amamos a Dios es que amamos a los hermanos. Y la evidencia de que amamos a los hermanos es que guardamos los mandamientos de Dios. Todas estas cosas no se pueden separar. No, yo amo a Dios, pero bueno, estoy siempre con gente sospechosa, ¿no? Vamos a decir. Yo amo a Dios, pero lo que abunda en mi conversación, en mi vivir diario, es todo menos la palabra de Dios. Probablemente no has nacido de nuevo. ¿Y qué puede hacer uno? Clamar. Clamar e invocar el santo nombre de Jesús. Porque solamente por medio de Él puedas recibir esta vida. Dice el 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Otra evidencia, no solamente que guardamos los mandamientos, sino es que no nos pesa, no nos pesa. Yo entiendo, y no vamos ahora aquí, no todo a tope, ¿no? Y a veces hay cosas más difíciles, pero hay cosas que van, que uno pues obedece la palabra de Dios, ¿no? Que no tiene mucha lucha, no tiene pesadumbre, ¿no? Hay momentos de dificultad o hay cosas difíciles que puede haber, ¿no? Pero mayormente en la gran parte de nuestra vida cristiana, ¿no? Pues los mandamientos no son gravosos, no hace falta, madre mía, tengo que guardarme de esto, no tengo que robar, no hay esta lucha, no tengo que engañar, no tenemos esta lucha, no tenemos, o idolatría, cómo quiero adorar, las imágenes, las cosas, o avaricia, no tenemos, un cristiano no debe tener, no tiene esto en sí. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él, porque ha nacido de Dios, y como consecuencia a ello hay todas estas cosas. Dice 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Al final, otra vez. ¿Se vuelve a dónde? A creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y yo no sé si uno cree y nace, o uno al nacer cree, yo no lo sé. Lo que sí veo y entiendo que todo esto va unido, y que es algo que viene del Espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace de la voluntad humana, humano es.
y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Bueno, eso es, ¿no?, lo que quería decir y bueno, que podamos agradecer al Señor por esta maravilla de que Él nos ha concedido, de que Él de su voluntad nos hizo nacer. Y si no tienes evidencias en tu vida de este nacimiento milagroso, poderoso, claro y evidente, clama al santo nombre de Jesús, porque solamente por Él lo puedas recibir. Pues te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, por este santo libro que tenemos en nuestras manos. Te damos gracias por esta buena obra del Espíritu Santo en los que hemos creído en Jesús. Te damos gracias por esta buena voluntad tuya para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, porque de tal manera amaste al mundo y has dado a tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tú puedas dar, producir, no sé, la fe en los corazones, Dios mío, de los que no creen, Señor. Que los que verdaderamente no han nacido, que tú puedas convencerles, que puedan ver su condición real delante de ti, oh Dios. Y que tú en tu amor y en tu misericordia les puedas salvar, Señor. Porque al final de las cosas que hacemos, este es uno de los propósitos, Señor. Que las personas crean y tengan vida eterna, Jesús. Para esto viniste, no para condenarnos, sino para salvarnos. Muchas gracias por ello, Jesús. No hay palabras, no hay cosas que podamos hacer para agradecerte esta maravilla, esta obra milagrosa que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias, Jesucristo. Ayúdanos a seguir edificando nuestra vida y nuestra alma en santidad por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a abundar en tu amor, en tus caminos, Señor, más y más cada día, en lo que hablamos, en lo que pensamos y lo que hacemos, Señor. Muchas gracias, Señor Dios. También te doy gracias, pues me acuerdo de Vicente, Señor, que tú le ayudes, Dios, que él pueda recuperarse bien, Señor, y que tú le des paz y paciencia, Señor, para estos días y momentos que él está, pues, sufriendo, Dios mío, con la enfermedad, Dios mío. Por favor, cuida de él en este día, Señor. También te pedimos por las personas, pues, que han dado positivo en coronavirus, Señor Dios, que también que tú les cuidas, que les ayudes, Señor, y también que, pues bueno, que no haya males mayores, Señor Dios. En todo, Señor Dios, queremos confiar en ti, en tu providencia, Señor Dios, en tu misericordia y en tu gracia, Señor. También, Dios, te pido perdón, Señor, si seguramente he errado en algo que he dicho, Señor. Perdóname, límpiame y purifícame, Señor. Gracias por este día y por esta reunión, Padre. Amén.